La agricultura representa uno de los medios económicos de subsistencia de los humanos. Brinda alimentos a la población y es la fuente de ingreso de millones de personas en el planeta. Pero los efectos que tiene esta actividad sobre el medio ambiente pueden ser devastadores y pueden acarrear problemas que conlleven a alterar el equilibrio de la naturaleza. ¿Cómo lograr una agricultura sostenible? Área silvestre. La agricultura es uno de los eslabones de la economía mundial y el medio de trabajo de comunidades rurales en todo el mundo. En escala global, se estima que la agricultura ocupa 1.600 millones de hectáreas cultivadas y, para sostenerla, se destinan casi 2/3 partes del agua que utilizan los humanos. La dinámica de la producción agrícola en el mundo es variable. Aunque la actividad ha ido en aumento, en el último decenio lo hizo con más lentitud que en épocas anteriores. El lento desarrollo de la agricultura y las condiciones variables en cada país están relacionadas directamente con los niveles de pobreza. En aquellos países en los que la producción tiene incrementos y es constante, los beneficios se reflejan en la reducción de la pobreza y en la economía nacional. En cambio, los países con menos producción presentan dificultades en la economía interna y en la competitividad externa, además de aumentos en desnutrición y pobreza. La necesidad de una producción que abarque todo el potencial agrícola de los países es un reto que involucra políticas y proyectos encaminados a un desarrollo sostenible, definido mediante acciones prioritarias y usos adecuados de la tierra.
En la actualidad, parte de la agricultura se ejecuta en suelos no aptos y aquellos suelos con potencial de producción no se aprovechan debido a deficiencias en planes de ordenamiento territorial y limitaciones estructurales y tecnológicas. Según datos de la FAO, los entornos agrícolas productivos y competitivos se logran mediante la integración de políticas macroeconómicas estables, la implementación de tecnologías agrícolas, el respaldo del sector institucional y una infraestructura política y comunicacional que permita mayor investigación e inversión, que favorezca el acceso de agricultores y la seguridad alimentaria. Sin embargo, parte de la problemática de la agricultura se debe precisamente a la falta de planificación, que conlleva a la expansión descontrolada y a los efectos negativos sobre el medio ambiente. Situaciones que se deben atender bajo modelos de agricultura sostenible. La actividad agrícola es una de las labores productivas más importantes para la economía mundial y para el sostenimiento de la humanidad. Entre los objetivos globales de los países se encuentran la reducción de pobreza y la mitigación de los efectos del cambio climático. La agricultura juega un papel esencial en estos aspectos, dado que de ella se derivan beneficios como entornos productivos para comunidades rurales, que permitan la reducción de la pobreza y, desde su manejo adecuado, es posible contribuir con acciones que reduzcan los impactos del cambio climático. Se estima que los procesos agrícolas inadecuados son uno de los mayores causantes de contaminación en el mundo. El uso de plaguicidas y fosfatos tiene repercusiones negativas sobre la calidad de las aguas. El sector aporta emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, como el dióxido de carbono debido a la pérdida de materia orgánica, la degradación de la tierra y la combustión de biomasa, emisiones de metano producto de la ganadería, cuyo efecto es incluso más potente que el dióxido de carbono. Todos estos gases responsables del efecto invernadero y de alteraciones climáticas.
Los métodos agrícolas extensivos son además uno de los principales causantes de pérdida de biodiversidad en el mundo. Aunque se estima que más de 4.000 millones de hectáreas en el planeta son aptas para la producción agrícola, gran parte de la labor se destina a suelos no adecuados, lo que incrementa la erosión, la disminución de cobertura vegetal y el detrimento de la capacidad del suelo para producir. Efectos que además tienen consecuencias sobre la pérdida de flora y fauna silvestre. En este sentido, los métodos de producción agresiva afectan el propio futuro de la agricultura, dado que la erosión acaba con las posibilidades de producción del suelo. Un escenario que impacta a la naturaleza y a las comunidades que viven de la agricultura. Sin embargo, las actividades agrícolas pueden ser sostenibles y su manejo apropiado puede aportar en la reducción de emisiones contaminantes. Una transformación en agricultura sostenible supone revertir el deterioro de los recursos naturales que intervienen en la actividad, desde el suelo, el agua y los bosques, y que constituyen el insumo esencial para la sostenibilidad de la producción de alimentos. Disminuir la dependencia de combustibles fósiles, incrementar la eficiencia en el uso de los recursos que permitan ahorrar agua y energía, y evitar la degradación ambiental directa. Son acciones que pueden aumentar la productividad y reducir costos, aspectos que encaminan la labor agrícola hacia la sostenibilidad. La agricultura ocupa a millones de personas en el mundo y supone gran parte de la producción alimenticia de los humanos. Sin embargo, los efectos derivados de su uso insostenible tienen consecuencias devastadoras para el medio ambiente y para la seguridad alimentaria. La sobreexplotación de suelos genera uno de los principales conflictos ambientales por resolver en el corto plazo. En Antioquia, por ejemplo, la falta de planificación en el territorio ha hecho que, del 20,5% de suelo apto para cultivos, se utilice el 29,2%. Es decir, cuenta con una sobreutilización del 8,7%.
En las actividades ganaderas el escenario es más alarmante. De un 1,8% de suelo óptimo para la producción de ganado, se emplea el 26,3% en zonas de pasteo, lo que conlleva una sobreexplotación del 24,5%. Se estima que en Antioquia, cerca del 32% del suelo presenta conflictos derivados de la sobreutilización, lo que significa que solo el 10% del suelo tiene un uso adecuado. Además de ello, muchas áreas naturales que no cuentan con información suficiente de clasificación son destinadas a la agricultura, lo que puede resultar en degradación ambiental y pérdida de biodiversidad. Por estas razones, los planes de ordenamiento territorial para las actividades agropecuarias buscan determinar las condiciones agroecológicas y ambientales de las zonas para establecer la idoneidad de los suelos en función de los cultivos aptos para siembra en ellas. Con estudios científicos para determinar las aptitudes de los suelos por las regiones del departamento, se espera que se establezcan modelos productivos acordes con las posibilidades reales del suelo, de manera que se superen los obstáculos de improductividad, se protejan los recursos naturales y se mejoren las condiciones agrícolas en escenarios de sostenibilidad. En este sentido, el estudio del desempeño de la tierra permite proponer sistemas de uso agropecuario biofísicamente adecuados, que no produzcan impactos negativos sobre el medio ambiente y viables en términos económicos, es decir, sistemas sostenibles a largo plazo. El ordenamiento productivo que resulta de los procesos de planificación territorial permite generar un equilibrio entre la producción agropecuaria y el uso eficiente del suelo. Además de promover vínculos con familias en predios rurales, para establecer modelos de negocios que optimicen sus contextos laborales, dinamicen la oferta y mejoren las oportunidades de compra. La transformación de los sistemas agrícolas en el mundo es una opción viable que puede generar entornos sostenibles y productivos a largo plazo. De su instauración depende la capacidad de los humanos de conservar la seguridad alimentaria y mitigar los impactos negativos sobre la naturaleza.